¿Recuerdas la primera vez que una mujer te rompió el corazón? No me refiero a una simple decepción, sino a esa herida profunda, la que se siente como un puñal girando en el pecho. Esa herida que, en lugar de matarte, te transforma para siempre. Hoy no vamos a hablar de cómo sanar, de cómo olvidar o de cómo superar. Eso es para los libros de autoayuda. Hoy vamos a excavar en una verdad brutal, la que la mayoría de los hombres prefieren ignorar. Una verdad que el filósofo Arthur Schopenhauer se atrevió a desenterrar. Schopenhauer, el maestro del pesimismo, no creía en el amor romántico. Para él, ese amor que nos venden en las películas es una trampa, una ilusión. El verdadero amor, lo que él llamaba la voluntad, es un impulso ciego, un instinto salvaje que nos utiliza para un único fin, la supervivencia de la especie. Es una fuerza primordial que nos domina, nos manipula y nos hace creer que estamos enamorados, cuando en realidad solo somos peones en su juego cósmico. Y cuando una mujer, por designio de esa misma voluntad, te hiere, no solo te está lastimando a ti, está destruyendo la ilusión. Lo que no sabes es que esa herida no es una casualidad, es una iniciación. El dolor es el precio que se paga por la sabiduría, y lo que aprendes en ese infierno te marcará de por vida. Hoy vamos a explorar las entrañas de esa herida, a entender por qué el rechazo no es un fracaso, sino una revelación. Te prometo que, si te quedas hasta el final, comprenderás por qué esa mujer que te hirió te salvó de algo mucho peor, de vivir en la ignorancia, y de ser un esclavo de tu propio instinto. Así que si alguna vez te sentiste traicionado, si te preguntas por qué no puedes olvidar, si te sientes roto, este viaje es para ti. Pero te advierto, la verdad que estamos a punto de descubrir es incómoda. Es fría, pero es la única que puede liberarte. Porque ser herido por una mujer no te hace débil. Te hace un hombre que finalmente comienza a ver. La primera herida del amor no es un accidente, es la revelación de una verdad que la sociedad nos oculta. Para Schopenhauer, la atracción que sentimos hacia una mujer no es una elección libre, es la manifestación de la voluntad de vivir, una fuerza ciega e irracional que nos impulsa a reproducirnos. Nos enamoramos no de la persona, sino del ideal que representa para asegurar la supervivencia de la especie. La mujer es, sin saberlo, la guardiana de este instinto ancestral. Su belleza, sus gestos, su esencia, todo es un señuelo biológico para que el hombre cumpla con su propósito. Cuando ella rechaza a un hombre, no está rechazando su personalidad o su valor, está negándose a colaborar con la voluntad. El dolor que esto produce no es personal, es existencial. Es el eco del instinto que no puede cumplir su mandato. El hombre que vive en el romanticismo cree que su dolor es una tragedia personal, pero en realidad, es la primera fisura en la ilusión. Es el momento en que se le muestra, con brutalidad, que el amor que creía suyo nunca le perteneció. Era solo el cebo. El rechazo es la negación de la promesa que la voluntad nos hizo. Nos susurra que si seguimos sus impulsos, obtendremos felicidad, amor eterno y plenitud. Pero cuando el camino se corta, la mentira se hace evidente. El hombre se enfrenta a su propia insignificancia en el gran esquema de la naturaleza. Su ego es aplastado, pero su conciencia se expande. Empieza a ver que no era el centro del universo de esa mujer, sino solo una de las muchas opciones que la biología presentaba. Y en esa humillación, reside el potencial de la verdadera liberación. Deja de ser un esclavo de un deseo que no entendía y comienza a buscar un sentido que no dependa de la validación femenina. El dolor es el maestro que le enseña la diferencia entre el amor-pasión, ciego y egoísta, y el amor-comprensión, que nace de la sabiduría. Lo más doloroso de la herida no es la ausencia de la mujer, sino la traición de la promesa. Es la comprensión de que esa fuerza que te movía, y que pensabas que era el alma, era solo un programa biológico. Y el rechazo es el error de ejecución, que te saca del bucle. Muchos hombres, en este punto, vuelven a caer en el mismo patrón, buscando una nueva mujer que les devuelva la ilusión. Pero el que ha sido herido de verdad, el que ha mirado al abismo, sabe que ya no puede volver atrás. Esa herida se convierte en una cicatriz que le recordará para siempre la fragilidad de lo que llamaba amor. Y por eso, ya no puede amar de la misma manera. El hombre herido por el amor se enfrenta a la pérdida no solo de una relación,
sino de una visión de sí mismo. La sociedad le ha vendido un guión donde él es el héroe romántico, el caballero que conquista el corazón de la princesa. Schopenhauer rompe ese guión y revela la cruda realidad. El hombre es un agente biológico. Su necesidad de procrear, de trascender, de dejar una huella en el mundo, está en el núcleo de su ser. El amor romántico es la excusa poética para una función puramente instintiva. El rechazo lo confronta con la inutilidad de su deseo, no a un nivel superficial, sino en lo más profundo de su propósito biológico. Ya no es el héroe, es un eslabón roto en la cadena de la vida. Este desmoronamiento del ego es, en realidad, un regalo. La herida fuerza al hombre a abandonar la superficialidad del cortejo y el deseo de validación. Lo obliga a cuestionar lo que realmente quiere de la vida, más allá de la pareja. ¿Qué le da sentido? ¿Su trabajo? ¿Sus pasiones? ¿Sus amistades? El dolor se convierte en un espejo que le muestra su vacío interior. Si su felicidad dependía enteramente de la presencia de otra persona, ¿qué significa eso de él? Significa que no era un ser completo, sino una mitad buscando ser complementada. El rechazo lo convierte en un ser solitario, pero en esa soledad, tiene la oportunidad de conocerse a sí mismo por primera vez. La herida es la prueba de que el amor romántico es una ilusión, una trampa diseñada por la naturaleza para perpetuar su ciclo. El hombre que entiende esto no se vuelve un cínico, sino un realista. Sabe que la atracción inicial, ese torbellino de emociones, es un engaño. Por eso, su forma de relacionarse cambia drásticamente. Deja de buscar la mitad perdida y comienza a buscar la compañera de viaje. No una que lo salve o complete, sino una con la que pueda compartir el camino. No se trata de renunciar al deseo, sino de ponerlo en su lugar. Ya no es el motor principal, sino un acompañante de una conexión más profunda y consciente. El rechazo no es una puerta que se cierra, es una ventana que se abre a una visión más cruda, más fría, pero infinitamente más honesta del amor. Cuando la herida se profundiza, el hombre empieza a sentir la amargura del resentimiento. No es un simple enojo, es un rechazo a la vida misma por haberlo expuesto a semejante vulnerabilidad. Siente que fue utilizado, no por la mujer, sino por la fuerza que los unió. Schopenhauer argumentaría que este resentimiento es natural, es la ira de la conciencia que se rebela contra su amo instintivo. Es el ego, ahora fragmentado, intentando recuperar el control. Pero en este proceso, el hombre corre el riesgo de caer en la misantropía, de odiar a las mujeres en su totalidad, de creer que todas son portadoras de la misma traición. Este es el camino fácil, el camino del hombre que no ha superado la herida, sino que ha construido un muro para protegerse de ella. La verdadera transformación ocurre cuando el hombre trasciende ese resentimiento. Comprende que la mujer que lo hirió no era malvada, sino que también era un vehículo de la misma fuerza. Ella también era una víctima de la voluntad, que la impulsó a rechazarlo para cumplir su propio fin. Schopenhauer diría que la mujer elige al hombre que representa el ideal para crear la mejor descendencia, y si él no lo es, ella debe rechazarlo. No hay maldad en ello, solo instinto. Cuando el hombre entiende esta dinámica impersonal, el resentimiento se disuelve y es reemplazado por la compasión, no solo hacia ella, sino hacia sí mismo. Se da cuenta de que ambos son marionetas en un drama cósmico, y que el único camino hacia la libertad es cortar los hilos. La herida del rechazo, entonces, se convierte en un portal hacia una nueva forma de ver las relaciones. El hombre deja de buscar la validación del otro y se centra en la validación de sí mismo. Su valor no depende de si es deseado o no. Su propósito no es encontrar a una mujer, sino vivir una vida con propósito. Y es paradójicamente en este estado de autosuficiencia y de no necesidad que se vuelve más atractivo. No busca una pareja para llenar un vacío, sino para compartir la plenitud que ya ha encontrado. El rechazo, lejos de ser un fracaso, fue la lección más importante de su vida. Le enseñó que el amor es un viaje de autodescubrimiento, no una búsqueda de otro, y que la verdadera conexión no se basa en la necesidad, sino en la elección consciente de dos seres completos. El amor no es el fin, es el comienzo de la verdadera comprensión. La mayoría de los hombres viven en una ceguera autoimpuesta, persiguiendo el ideal romántico sin entender la naturaleza animal de su impulso.
Schopenhauer lo llamó el genio de la especie, la fuerza que nos engaña para que busquemos a nuestra pareja ideal. Nos hace creer que esa mujer, y solo esa, es la fuente de nuestra felicidad. Nos obsesionamos, idealizamos, y nos sumergimos en un estado de éxtasis que no es más que una ilusión. Esta idealización es la trampa perfecta. El hombre se castiga a sí mismo porque se niega a ver que su deseo no es personal, sino universal. Cuando ignora esta verdad, se convierte en un esclavo de su propio instinto, un títere de la voluntad. El castigo por ignorar la verdadera naturaleza del amor es la miseria. El hombre que vive en la fantasía del amor romántico se vuelve dependiente, celoso y posesivo. Su felicidad está atada a la atención y aprobación de la mujer. Se convierte en un ser vulnerable a la manipulación emocional, porque su mayor miedo es perder lo que cree que le da sentido a su existencia. Cuando la mujer, por la razón que sea, se aleja o lo traiciona, el castigo es devastador. No solo sufre la pérdida de la persona, sino la pérdida de su propia identidad. Era el novio de, el esposo de, y sin ella, se siente incompleto. El vacío que experimenta es el eco de su propia falta de propósito. Es el universo recordándole que el amor no era el fin, sino una herramienta. El hombre que no ha sido herido de la forma correcta, o que no ha aprendido de la herida, está condenado a repetir el ciclo. Salta de relación en relación, buscando el mismo subidón químico, la misma idealización, la misma fantasía. Schopenhauer lo ve como un drogadicto buscando la siguiente dosis. Se sumerge en relaciones tóxicas, se conforma con menos de lo que merece, y se autoengaña pensando que el amor lo sanará. Pero el amor, en este contexto, no sana, sino que envenena. El castigo de esta ceguera es la soledad perpetua, la insatisfacción constante, y la imposibilidad de encontrar una conexión real, porque su búsqueda se basa en una mentira. El amor castiga al hombre que se niega a ver su propia naturaleza animal, condenándolo a vivir en una cárcel que él mismo construyó. La idealización de la mujer es el error más grave del hombre, y el que más caro le sale. El hombre proyecta en ella sus sueños, sus esperanzas, sus vacíos. La convierte en una diosa, una salvadora, una musa. Pero Schopenhauer es brutalmente honesto. La mujer no es un ser mágico, es un ser humano. Y como todo ser humano, tiene sus propios defectos, sus propias fallas, sus propias agendas. El hombre que se niega a ver esta realidad es el que más sufre. Cuando la mujer inevitablemente cae de su pedestal, el hombre no solo se siente decepcionado por ella, sino que se siente traicionado por su propia fantasía. El castigo por esta idealización es la desilusión. Esta desilusión es una bofetada en la cara de la conciencia. Es el momento en que el hombre se da cuenta de que la mujer que amaba no existía. Era una creación de su propia mente. Y en ese instante, el amor se convierte en odio, en resentimiento. El hombre se pregunta, ¿cómo pudo hacerme esto? Pero la pregunta correcta es, ¿cómo pude hacerme esto a mí mismo? El castigo es la comprensión de que el sufrimiento no vino de ella, sino de él. Él fue el que puso su felicidad en las manos de otro. Él fue el que se autoengañó. Y ese conocimiento es una carga pesada, porque le quita la excusa de ser la víctima. Lo obliga a asumir la responsabilidad de su propio dolor. El hombre que ignora la naturaleza del amor se vuelve un eterno buscador, un alma errante. La voluntad lo empuja de una mujer a otra, de una relación a otra, buscando el mismo resultado. Nunca encuentra la paz, porque la paz no está en la mujer, sino en su propia conciencia. Schopenhauer diría que la única forma de liberarse de este ciclo es a través de la sabiduría. Es la comprensión de que el amor romántico es solo una etapa, un medio para un fin. No es el fin en sí mismo. El hombre que logra ver esto se libera del castigo de la perpetua insatisfacción. Su búsqueda ya no es la de un amor ideal, sino la de una conexión real, imperfecta, humana. El amor castiga al hombre que lo trata como un fin, recordándole que es un medio. El hombre que no entiende la naturaleza del amor se condena a vivir una vida de promesas incumplidas. La promesa de la felicidad para siempre, la promesa de la media naranja, la promesa de que el amor todo lo puede. Estas promesas, creadas por el instinto, son las que lo mantienen en un estado de dependencia emocional. Cuando la relación termina, no solo se rompe un vínculo, sino que se rompe una visión del futuro. El castigo es la pérdida de la esperanza.
El hombre se vuelve un ser cínico, desconfiado, que se niega a abrirse de nuevo, no por sabiduría, sino por miedo. Ha pasado de la ceguera a la desesperación. Schopenhauer nos diría que la única forma de evitar este castigo es mirar al abismo del instinto. Comprender que la búsqueda del amor romántico es una ilusión, una carrera de ratas. El hombre se convierte en un ser más consciente, más introspectivo. Empieza a valorar la soledad no como una maldición, sino como una oportunidad. La soledad le permite escuchar su propia voz, la que fue silenciada por el ruido de la búsqueda. En la soledad, descubre sus propios talentos, sus propios deseos, sus propios límites. Se da cuenta de que la felicidad no está en la compañía, sino en la capacidad de ser uno mismo. El castigo del amor, en este sentido, es la lección de la autosuficiencia. El hombre que ha sido herido de forma correcta no se vuelve un misántropo, sino un buscador de la verdad. No odia a las mujeres, sino que las entiende desde una nueva perspectiva. Las ve como seres humanos, completas y complejas, y no como proyecciones de sus fantasías. Su relación con ellas ya no se basa en la necesidad, sino en el respeto. Ya no busca una salvadora, sino una compañera. El amor, para este hombre, deja de ser una batalla para convertirse en una danza, donde cada uno es un ser completo que se mueve al ritmo de su propia música. El castigo se convierte en una bendición, porque lo libera de la prisión del deseo irracional. El castigo es la miseria de la ignorancia, pero el perdón es la libertad de la sabiduría. El castigo final para el hombre que ignora la naturaleza del amor es el de la traición a sí mismo. No es la traición de la mujer la que duele más, sino la suya propia. La de haber entregado su poder, su propósito y su paz a una fuerza que lo usaba como un peón. Se traiciona a sí mismo cuando se conforma con menos, cuando se humilla por un poco de atención, cuando se pierde en la identidad de pareja. La voluntad lo utiliza para que se reproduzca, pero en el proceso, le quita su individualidad. Y el hombre, ciego por el romanticismo, lo permite. La herida lo confronta con esta traición, y el dolor es la señal de que es hora de recuperar lo que ha perdido. Schopenhauer nos advierte que el amor romántico es un espejismo. Una vez que la pareja se ha unido, y el propósito biológico ha sido cumplido, la ilusión se desvanece. El hombre se encuentra con una mujer que ya no es su diosa, y la relación se convierte en un acuerdo práctico, una convivencia. El castigo es la decepción. El hombre se siente vacío, se pregunta qué pasó con esa magia, con esa pasión. Pero la magia nunca fue real. Era la voluntad en acción. Y la pasión era la euforia de un propósito biológico a punto de ser cumplido. El hombre que entiende esto no se decepciona, se libera. Se da cuenta de que la verdadera conexión se construye, no se encuentra. Se basa en el respeto mutuo, en los valores compartidos, en la amistad. No en una ilusión química. El hombre que ha sido castigado por el amor, y ha aprendido la lección, no busca una relación para ser feliz, sino para compartir su felicidad. No busca a una mujer para que lo complete, sino para que lo acompañe. Ha trascendido la necesidad y ha entrado en el reino de la elección consciente. Su amor ya no es un instinto ciego, sino una decisión sabia. Ha pasado del amor necesidad al amor libertad. Y por eso, su relación es más fuerte, más auténtica, porque no está basada en una mentira. La herida fue el precio que tuvo que pagar para ser un hombre verdaderamente libre. El castigo del amor es la lección más dura, pero la que más libera. Y si el verdadero propósito del amor no es encontrarte con alguien, sino encontrarte contigo mismo? Después de la herida, el hombre enfrenta la gran pregunta: ¿cómo amar de nuevo sin ser herido? La respuesta no es la de construir un muro, la de volverse un cínico o un solitario. Schopenhauer diría que esa es la respuesta del hombre que no ha entendido la lección, sino que solo ha reaccionado al dolor. La verdadera protección no es el aislamiento, sino la conciencia. Es posible amar, desear y conectar sin ser esclavo de esos impulsos. El camino es el de la sabiduría, el de ver el amor por lo que es, una fuerza biológica que puede ser dominada por la razón. La protección es la de la autoconciencia, la de la comprensión de que el deseo es un motor, no un dueño. El hombre que se protege de forma sana no renuncia al deseo. Reconoce su existencia, su poder, y lo acepta. No lo niega, pero lo canaliza,
El deseo ya no es la fuerza que lo domina, sino una energía que utiliza para su propio crecimiento. Por ejemplo, en lugar de obsesionarse con la idealización de una mujer, usa esa energía para enfocarse en sus pasiones, en su propósito, en su arte. Transforma el deseo ciego en una fuerza creativa. Al hacerlo, el deseo deja de ser un motor de dependencia y se convierte en un motor de independencia. Ya no busca en una mujer lo que solo puede encontrar en sí mismo, el sentido. La protección también viene de un cambio radical en la forma de ver a las mujeres. El hombre que ha sanado no ve a la mujer como un objeto de deseo, sino como un ser humano. La ve con sus fortalezas y debilidades. La respeta, no por su belleza o por lo que puede darle, sino por su ser. La ve como un igual, como una compañera. Ya no busca una princesa, sino una reina, una mujer que tiene su propia vida, su propio propósito. La relación deja de ser una búsqueda para convertirse en una colaboración. Y en esta colaboración, la vulnerabilidad no es una debilidad, sino una fortaleza. Porque la conexión se basa en la honestidad, no en la fantasía. La verdadera protección no es la de una armadura, sino la de una conciencia clara y una visión honesta del amor. El hombre que ha sido herido de forma correcta no teme al amor. Lo ve como una fuerza poderosa que puede ser utilizada para el bien o para el mal. Schopenhauer nos diría que la verdadera protección es la de la honestidad con uno mismo. Es la de reconocer que la atracción inicial, ese torbellino de emociones, es un engaño. No es amor. Es la voluntad en acción. El hombre que es consciente de esto, no se entrega ciegamente a esa pasión. La experimenta, la disfruta, pero no se pierde en ella. Sabe que el verdadero amor se construye después de que la pasión se ha desvanecido. Se basa en el respeto, en la confianza, en la amistad. Y no se asusta cuando la magia desaparece, porque sabe que esa magia era solo el cebo. La protección también viene de la capacidad de mantener la propia individualidad dentro de la relación. El hombre que se ha sanado no se fusiona con la mujer. Mantiene sus propios amigos, sus propios pasatiempos, su propio propósito. Su identidad no está ligada a la de la pareja. Y esto es crucial, porque si la relación termina, no pierde su sentido de sí mismo. Se mantiene completo. Esto no significa ser egoísta, sino ser un ser completo que se une a otro ser completo. La relación no es una necesidad, sino una elección. Y esta elección es la base de un amor mucho más fuerte, porque no está construida sobre el miedo a la soledad, sino sobre el deseo de compartir. El hombre que se protege de forma sana es el que ha transformado su dolor en poder. Ha tomado la lección de la herida y la ha convertido en la base de su fuerza. Su herida se ha convertido en una cicatriz, un recordatorio de lo que superó. No es un amargado, sino un sabio. No es un solitario, sino un hombre que sabe el valor de la compañía. Y cuando ama, lo hace con una profundidad y una honestidad que el hombre que no ha sufrido nunca podrá alcanzar. Su amor no es un cuento de hadas, sino una realidad cruda y hermosa. Y en esa realidad, encuentra la verdadera felicidad. El verdadero amor no se encuentra, se crea con la sabiduría que el dolor te dio. Protegerse del amor sin renunciar a él no es una tarea fácil. Requiere una autoconciencia que la mayoría de los hombres no tienen. Schopenhauer argumentaría que el camino hacia esta protección es el de la disciplina filosófica. Es la de meditar sobre la naturaleza del deseo, de la voluntad y de la ilusión. Es la de mirar al abismo y no asustarse. Es la de aceptar la soledad como una oportunidad de crecimiento, no como un castigo. El hombre que se embarca en este viaje se vuelve más fuerte, más resiliente. Y esa fortaleza es la que lo protege. No necesita un muro, porque es un ser inquebrantable desde dentro. El hombre que se protege de forma sana también cambia su forma de ver el fracaso. Para él, una relación que termina no es un fracaso personal, sino una lección. Cada herida es una oportunidad de aprender algo nuevo sobre sí mismo, sobre el amor, sobre la vida. No se detiene en el que hubiera pasado, sino que se enfoca en el que he aprendido. Su vida no es una serie de relaciones fallidas, sino una serie de lecciones de vida. Y esa mentalidad es la que lo libera del miedo al rechazo, porque el rechazo ya no tiene el poder de lastimarlo. Es solo información, es solo una parte del viaje. El hombre que ha aprendido a protegerse es también un mejor compañero. No es un salvador,
ni un solucionador de problemas. Es un ser que sabe que la verdadera conexión se basa en el apoyo mutuo, no en la dependencia. No espera que la mujer lo complete, y no intenta completarla a ella. Él es un ser completo que se une a otro ser completo, y en esa unión, hay una paz que el amor romántico nunca podrá ofrecer. La paz de la honestidad, la de la libertad, la de la comprensión. El amor no es una batalla, es una alianza. Y en esa alianza, no hay perdedores, solo compañeros de viaje. La protección es la sabiduría que convierte la herida en una lección. La protección del hombre que ha sido herido de forma correcta no es un escudo, sino una nueva forma de ver el mundo. Schopenhauer nos diría que la herida es el precio de la entrada a la sabiduría. Es el momento en que el hombre deja de ser un buscador y se convierte en un ser. Ya no necesita una relación para sentirse completo, ya no necesita la validación de una mujer. Su propósito no es encontrar el amor, sino vivir una vida con propósito. Y es en ese estado de plenitud, de autosuficiencia, que la verdadera conexión, la auténtica, se hace posible. El amor del hombre sanado no es una búsqueda, es un encuentro. Y ese encuentro no se basa en el destino, sino en la elección consciente de dos seres que se respetan. Schopenhauer nos recuerda que el verdadero amor no es romántico. Es una amistad profunda, una conexión intelectual y espiritual. Es la capacidad de ver al otro por lo que es, y de amarlo a pesar de sus imperfecciones. Es la comprensión de que ambos son seres imperfectos, pero que juntos, pueden crear algo hermoso. La herida del amor, entonces, es una bendición disfrazada. Te quitó la ilusión, pero te dio la verdad. Te quitó el romanticismo, pero te dio la realidad. Te quitó la dependencia, pero te dio la libertad. Y en esa libertad, te encontrarás con el amor que siempre has buscado, el que no tiene que ver con la fantasía, sino con la realidad. La vida de un hombre herido no es la de una víctima, sino la de un rey que ha reclamado su trono.